que es el pecado de los ángeles y de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entonces van a comenzar con la oración preparatoria, como siempre. En el primer preludio van a componer un lugar en su imaginación. Van a ver a Dios Padre sentado en un trono de majestad y grandeza, pero ahora como juez, dando sentencia contra los ángeles rebeldes, contra Adán y Eva, e inclusive contra Jesucristo, su Hijo, que ha tomado la figura de pecador. Él te dice, imagínate también que aquellos ángeles que están delante del trono del Señor se acercan a ti y te dicen, sabe y entiende qué malo y amargo es haber ofendido a Dios, a tu Dios. Esa es la composición y después comienza ya la meditación, ¿no? Lo que vamos a decir en este momento. Primero es que hay que reflexionar que tanto los ángeles caídos como Adán y Eva, con un solo pecado, recibieron la sentencia de castigo, ¿no? Los ángeles al infierno eterno y Adán y Eva expulsados del paraíso. Ellos por un pecado sufrieron esto, y cuántas veces yo lo he merecido por tantos más pecados que ellos, ¿no? Entonces, por este evento que vamos a reflexionar, se puede conocer la infinita malicia del pecado, porque Dios es santidad y dignidad infinitas. Entonces, levantarle el alma a Dios, el brazo a Dios y ofenderlo es ir contra su dignidad infinita, ¿no? Y eso lo sabemos por experiencia. Si uno ofende a mi hermano, es pecado. Pero si uno ofende al papá, es más grave. Si uno ofende al sacerdote, más grave todavía, ¿no? Si uno ofendiera al papa, más grave todavía esa ofensa, aunque sean las mismas palabras, ¿no? Entonces, ¿qué será de ofender a Dios, que es infinito en dignidad? Esta pena fue la privación de todo bien para los ángeles. Eran bellísimos, pero se convirtieron en infelicísimos. En un momento fueron transformados en más horribles demonios. De hijos predilectos de Dios se convirtieron en objetos de odio para siempre, eterno. Y precipitados como un rayo de lo más alto del cielo al abismo del fuego infernal. Entonces, esta pena del infierno es el cúmulo de todos los males posibles y eternos. Y fue sin remedio. Ya no hay perdón para ellos. Pónganse a pensar. Eterno. El pecado no duró sino un solo momento y la pena durará por toda la eternidad. Y toda la culpa puede reducirse a un pensamiento solo, consentido en un instante, a una desobediencia sola, a un solo pecado. Por este solo pecado arden hace ya cerca de 6,000 años y arderá por toda la eternidad en el infierno. O sea, quiere decir que el pecado es un mal infinito, con infinitas consecuencias. Esto es importantísimo volverlo a recalcar, porque la gente ya no sabe lo que es pecado. O sea, hoy en día, en la predicación modernista, dicen que el pecado nomás es contra tu prójimo.
que Dios no le afecta, que Dios no se enoja, que Dios no le pasa nada con tu pecado. Eso es falso, completamente falso. Inclusive Jesucristo dice que por un pensamiento ocioso nos pedirá cuentas. O sea, por ejemplo, usar la mente o la imaginación en algo que no tiene nada que ver con mi deber de Estado, por ejemplo, que es ocioso, ya se convirtió en pecado. Y aquí no decimos que todo es pecado, ¿eh? A veces nos acusan a veces, tú ustedes dicen que todo es pecado. No, claro que no. Si uno está amando, sirviendo, conociendo a Dios, claro que no va a ser pecado, ¿no? Sobre todo si uno está pidiendo auxilio y la gracia de Dios, uno no va a cometer pecado. Es imposible pecar y rezar al mismo tiempo. O sea, hay gente que pone excusas. Y es que uno le pregunta a las personas, oiga, ¿usted por qué no se confiesa? Dice, es que yo no mato, yo no robo. Pero es que esos son dos mandamientos. Pecar y robar son 2 mandamientos. Pero son 10 mandamientos. Y aparte son 7 pecados capitales. Aparte son 5 mandamientos de la Santa Iglesia Católica. Y aparte están los deberes de Estado, que es lo que hay que preparar. El examen de conciencia es preparar todo eso. Acá en el apéndice vienen las preguntas para un buen examen de conciencia. Es el apéndice número 1, ¿no? del libro. Por eso dice la Biblia que el justo peca 7 veces al día. Desgraciadamente Dios quiere que nos consideremos pecadores y estemos todo el tiempo pidiéndole perdón y tengamos ese dolor habitual de haber ofendido a Dios, ese temor de en cualquier momento ofenderlo, ese respeto por Dios, ese vivir en su presencia y en oración continua. Ese es el plan de Dios. Por eso hace mucho daño cuando le dicen a la gente, no hay pecado, todo va bien, tranquilo. Eso lo hace todo el mundo. O como dicen, con los pecados de impureza dicen, muchos, no todos, pero muchos dicen, tranquilo, eso es parte de la naturaleza humana, son las necesidades humanas. Falso, eso es fornicación, esos pecados de placer de ese mandamiento son pecados mortales, consentidos, no son consentidos plenamente. Y el argumento que yo he escuchado más de 5 veces, más de 10 veces ha sido ese. Sacerdotes modernos dicen, no, eso es de acuerdo a la naturaleza, eso cualquiera lo hace. No, claro que no. Está prohibido, bajo pecado grave, buscar placer en cosas de impureza, en el pensamiento, en los deseos, en la mirada, en los oídos, en el hablar, o en cosas de acciones, peor todavía, ¿no? En acciones. Son pecados. Son pecados. Todas son pecados. Pecado de curiosidad, por ejemplo. Todos son pecados. Entonces aquí van a hacer sus afectos. Aquí está la oración, ¿no? El coloquio con Dios, el arrepentimiento, empezar a mover la voluntad al arrepentimiento, que es importantísimo. Porque créanme que ese es el principal problema. No nos duelen los pecados, o no nos han dicho. Entonces primero hay que conocer, claro. Después empezar a doler por lo que uno empieza a conocer. Y vivir con ese dolor habitual. Es la virtud de la penitencia. Por eso uno quiere enmendar los daños, reparar los daños hechos y hacer penitencia. Entonces el punto número 2 va a ser reflexionar que esa pena impuesta a nuestros primeros padres, Adán y Eva, de que jamás se había visto una felicidad tan grande para el ser humano como cuando Dios los creó en el paraíso. Porque ahí en el paraíso, póngase a pensar, allí no había frío ni calor, ni vientos, ni tempestades, ¿no? Ni plagas, ¿no? Continuamente estaban siempre en presencia de
pues de una paz, una armonía de toda la naturaleza, sin fatigarse. Los árboles producían sus frutos siempre, excelentes frutos. La tierra siempre producía sus flores y plantas sin cesar, con perfecto clima. Dominaban a los animales. Los animales eran obedientes a Adán y Eva. El cuerpo no se fatigaba, no se cansaba, no había dolores, no había enfermedades, no se hacían viejos y tampoco iban a morir. El plan de Dios era que no iban a morir. Después de una cantidad de años de prueba en el paraíso, el plan de Dios era tomárselos y hacer asuntos al cielo, el cuerpo y alma, al cielo directamente, sin nunca haber sufrido ni enfermedades, ni haber muerto. Ese es el plan de Dios antes del pecado. Bastaba con que comiesen del fruto del árbol de la vida para mantenerse siempre en toda la flor de la juventud. No había dolores de espalda, ni de cuello, no había ni hambre, ni siquiera tenían hambre ellos. Entonces, fíjense las consecuencias por un pecado de desobediencia. Por ejemplo, allí en el paraíso no había ni ira, ni tristeza, ni envidia, ni odio, ninguna inclinación mala. Conocían a Dios bastante fuerte, bien, muy bien, con mucha profundidad. Una ardentísima caridad. Practicaban con Dios, caminaban con Dios. Dios se hacía presente de muchas maneras. Y esa felicidad se iba a propagar a los descendientes, a los hijos. Los hijos iban a recibir lo mismo y no iban a tener que sufrir nada. Solamente disfrutar el paraíso y después irse al cielo. Pero no quisieron servirle como quería Dios ser servido. Entonces, por este solo pecado, Adán quedó despojado de toda felicidad. La tierra fue maldita, empezó a producir abrojos y espinas. El cuerpo fue maldito, condenado a dolores, a enfermedades, a la muerte. El alma perdió la gracia santificante en ese momento del pecado. Tuvo que arrepentirse y hacer penitencia, obras de penitencia y de contrición perfecta para recuperar, por los méritos del futuro Mesías, la gracia santificante. Se hizo enemigo de Dios en ese momento del pecado. Y no solamente ellos dos, sino todos los hijos de Adán sufrieron la misma pena como castigo. Es el pecado original. Significa que ya no se les va a transmitir, ya no se nos transmitió los dones que Dios les había dado a Adán y Eva. En eso consistió las consecuencias del pecado para nosotros. O sea, ya no se transmitió la gracia santificante, no se transmitió ya la inmortalidad, la impasibilidad de no poder no tener dolores, la agilidad de poderse desplazar con la velocidad del pensamiento, el cuerpo. Todos esos dones que Dios le había dado a Adán y Eva desaparecieron automáticamente de los hijos ya también. Hacia los hijos no se transmitió ya esos dones. Y por este pecado Jesús está muerto en la cruz. Los otros han dicho, si solamente hubiera habido un solo pecado en la humanidad, Jesucristo hubiera bajado por ese solo pecado a morir en la cruz, por un solo pecado. O sea, un solo pecado es suficiente para que Jesucristo hubiera venido a crucificarse y a morir para poder abrir el cielo otra vez. Para que vean que es el pecado. O sea, el pecado es grave.
no importa lo que sea. O sea, el pecado en sí mismo, al ser ofensa de Dios, es grave, en sí mismo, ¿no? En cuanto a las consecuencias, no se llama venial porque Dios lo perdona rápidamente, pero en sí mismo es grave. Es venial porque Dios lo perdona rápidamente, sin necesidad de confesión, ¿no? Con un Padre Nuestro, una Ave María bien dicha, agua bendita, Dios lo va a perdonar, el pecado venial. Pero en sí mismo el pecado es grave, es algo serio. Como que la gente dice hoy en día que mentiras piadosas, no existe eso. Una mentira piadosa es una bofetada a Cristo. ¿Cómo va a ser piadosa? ¿Cómo va a ser leve? ¿Cómo va a ser algo que yo voy a hacer de manera habitual? Porque no tiene consecuencias, porque es piadosa. No tiene sentido eso. Y aparte, no solamente, bueno, Jesucristo ya murió, y a pesar de eso, los hombres seguimos pecando. Entonces se acumulan las amarguras, se acumulan los castigos, las maldiciones, se acumulan, claro. Especialmente hoy en día, que la gente no se arrepiente. Eso lo dijo la Virgen de Fátima, lo dijo muchas veces. Si no se arrepienten, vendrá el castigo. Si no se arrepienten, vendrá un castigo. Y se vino a quejar, en los 50, se vino a quejar otra vez, dijo, ni los buenos ni los malos hacen caso. Los malos no se arrepienten y los buenos no hacen penitencia. Ahora verán por qué es lo más grande que nos puede pasar en esta tierra es llegar a ser religiosos, precisamente por eso. Porque aquí estamos bien protegidos, con una santa regla, con todos los ayudos y auxilios espirituales para poder conservarnos en la gracia y amar a Dios y rezar más y rezar bien y luchar contra el mundo, abandonar el mundo. Siempre ha sido el privilegio y la gracia más grande llegar a ser religioso. O sea, un joven debería siempre preguntarse primero eso. Si Dios lo llama a su servicio directo, exclusivo, ¿no? Antes de comprometerse con un matrimonio o con planes en el mundo, ¿no? Entonces van a hacer los afectos otra vez, el coloquio con Dios, arrepentimiento. Y después otros 5 minutos el tercer punto. Si un pecado solo es tan abominable a los ojos de Dios, ¿cuánto deberá ser mi alma en su presencia en este momento? Bueno, ¿cuánto digno de repulsión? He sido rebelde, he cometido cientos quizás o miles, no sé. He pecado tanto yo solo cuantos 100 espíritus rebeldes. Si he cometido un solo pecado, me he hecho tan abominable delante de Dios cuanto es cada uno de los espíritus rebeldes. Y si he cometido 100 pecados, me he hecho yo solo tan abominable como lo son cientos de estos espíritus unidos juntamente. Si he cometido un pecado solo, necesariamente soy aborrecido de Dios cuanto lo es uno de los espíritus rebeldes. Y si he cometido 100 pecados, Dios me aborrece a mí solo cuanto aborrece a 100 de estos espíritus rebeldes, igualmente unidos. Si un solo pecado merece el infierno, ¿cuánto motivo no tengo de bendecir la infinita misericordia de Dios? Todavía estoy vivo, todavía puedo enmendarme, todavía puedo hacer penitencia. Si he cometido un solo pecado, he merecido el infierno como todos los espíritus réprobos. Si he cometido más de uno, lo he merecido más que todos ellos. ¿Y por qué no me hallo yo donde están esos desgraciados en este momento?
Aquel mismo Dios que ha ejercitado todo el rigor de su justicia con ellos, ha usado conmigo toda la riqueza de su infinita misericordia. Qué amor, ¿no? Qué bondad, qué longanimidad. Si Dios, por un solo pecado, ha dado un castigo tan terrible a los ángeles y a los hombres, ¿cuánto motivo tengo yo de temer su justicia? Dios ha condenado a arder por toda la eternidad en el fuego del infierno a tantos millares de millones de espíritus angélicos por un solo pecado y sin remedio, sin hacerles gracia, sin darles espacio de penitencia. Si yo me atreviese a pecar otra vez, ¿no podrá Él hacer o no hará también conmigo lo mismo? ¿Quién soy yo para decir que no merezco el mismo trato? Me veo obligado a confesar que yo no podría volver a pecar sin una temeridad extrema y que vos no me podríais perdonar ya si vuestra misericordia no fuese infinita. Entonces aquí en el punto 3 otra vez los afectos. No hay cosa que tanto merezca ser amada de mí como Jesús. Y no hay cosa que merezca ser aborrecida tanto como el pecado. Y yo, insensato, he aborrecido a Jesús y amado el pecado. Entonces allí viene ya el acto de agradecimiento, de invocación, de arrepentimiento. El Padre Nuestro, la Ave María, la conclusión, la acción de gracias, ofrecimiento. Con esa oración que dice: oh Jesús, por aquella misma sangre que habéis derramado por los pecados, os ruego que me concedáis aquellas gracias particulares que me son tan necesarias para poder llorar amargamente los pecados pasados y evitar y aborrecer los futuros más que la muerte.